Todo parecía un sueño. Una nueva versión de Blancanieves, una apuesta multimillonaria de Disney, una joven estrella emergente al frente del elenco y un coprotagonista que, según sus propias palabras, creía que su vida cambiaría para siempre. Pero lo que vino después fue una debacle. La película no solo se estrelló en taquilla, sino que dejó heridas abiertas entre los actores, el estudio y el público. Y ahora, que ya parecía que no podía haber más drama, llega la acusación más inesperada. Andrew Burnham, el actor que interpretó al príncipe en el fallido remake, ha comenzado a deslizar, primero en privado y ahora en medios, que la verdadera causa del fracaso fue su propia compañera de elenco, Rachel Zegler. Las palabras no se dijeron con rencor, pero el mensaje fue devastador, y Rachel, según fuentes cercanas, rompió en llanto tras conocer las declaraciones. ¿Qué ocurrió realmente entre ellos? ¿Qué provocó la ruptura total de una producción que prometía revivir la magia y terminó sumida en la tensión, el silencio y el desprestigio? Cuando Andrew Burnham fue elegido como el nuevo interés romántico de Blancanieves, muchos celebraron la decisión. Su formación actoral, su perfil más clásico y su entusiasmo por el proyecto hacían pensar que sería una pieza clave en el renacer del cuento. En entrevistas previas, él mismo recordaba cómo recibió la noticia de su selección con emoción. Estaba convencido de que esa oportunidad marcaría un antes y un después en su carrera. Y de hecho, así fue, pero no como él imaginaba. Desde las primeras pruebas con Rachel Zegler, las señales de tensión fueron sutiles, pero reales. Ella tenía una visión muy clara de su personaje. Una mujer empoderada, sin necesidad de amor, sin dependencia emocional y sin el clásico final feliz que la historia original proponía. El problema es que esa visión no solo chocaba con el guión, sino que chocaba con todo lo que Andrew representaba en la película. Él no era solo el príncipe, era un símbolo de esa narrativa que Rachel cuestionaba públicamente en cada entrevista, y con cada declaración suya, la presencia de Andrew se desdibujaba más. Rachel Zegler no se limitó a proponer una nueva versión de su personaje, fue mucho más allá. En la gira promocional declaró abiertamente que el príncipe de 1937 era un acosador y que la historia de amor no tenía lugar en el siglo XXI. Aunque lo dijo con una sonrisa, el daño estaba hecho. Sus palabras no solo fueron criticadas por fans tradicionales, también tocaron directamente a Andrew, cuyo personaje era, irónicamente, el blanco de esas críticas. Rachel llegó a decir que todas las escenas con Andrew podrían ser eliminadas. ¿Quién sabe? Es Hollywood. Lo dijo como si nada, como si la presencia de su coprotagonista fuera prescindible, como si la idea de tener un interés romántico fuera de algún modo ofensiva. Esa ligereza no cayó bien, no solo entre los seguidores de la franquicia, tampoco entre el equipo ni entre sus compañeros. Y aunque Andrew intentó mantener el perfil bajo, fue evidente que el vínculo entre ellos se fue enfriando hasta desaparecer. La química en pantalla se volvió tensa, las promociones conjuntas fueron mínimas y Disney, desesperado, intentó maquillar lo que ya se notaba a simple vista. La pareja principal del cuento no se soportaba fuera de cámara. Ahora que la película ha sido un desastre en taquilla, la narrativa interna ha cambiado. Ya no hay necesidad de proteger la imagen, y es en este contexto donde Andrew Burnham, en una entrevista reciente, habría deslizado su malestar. Sin atacar directamente a Rachel, sus frases dejaron entrever lo que ya muchos sabían. Él culpa a su compañera por el colapso del proyecto. Dijo cosas como hubo decisiones fuera del set que nos afectaron a todos, o el tono de ciertas declaraciones públicas cambió la forma en que el público percibió la historia. Pero lo más duro fue cuando habló de su papel. No reconozco a mi personaje en lo que se terminó viendo. Lo que hicimos en el set no se corresponde con lo que quedó en la pantalla. Para muchos, esta fue una forma elegante de decir, Rachel destruyó lo que habíamos construido. Las redes explotaron, los fans de ambos actores tomaron partido y Rachel, según fuentes de su entorno, no pudo contener las lágrimas al enterarse. Se sintió traicionada, expuesta y abandonada por alguien que, al menos durante la producción, había mantenido las formas. Lo que Disney esperaba que fuera un símbolo de renovación se ha convertido en una advertencia.
El elenco está fracturado. Las figuras principales no se hablan. La película es oficialmente uno de los mayores fracasos en la historia reciente del estudio, y ahora, con Rachel enfrentando críticas desde adentro y desde afuera, la situación es insostenible. La acusación implícita de Andrew es el golpe final para una actriz que, en apenas un año, pasó de promesa internacional a figura repudiada por buena parte del público. Y lo más irónico de todo esto es que, en medio de esa caída, su propio príncipe fue quien selló el derrumbe. Disney, por su parte, ha comenzado a evaluar un reemplazo silencioso. Ya no quieren construir la imagen de Rachel, quieren borrarla del cuadro, reiniciar la historia y pretender que nada de esto ocurrió. Pero los daños están ahí, no solo en cifras o reputación, también en relaciones humanas rotas, en palabras que no se pueden borrar y en un legado que, al intentar reinventarse, se quebró por completo. La revelación de que Andrew Burnham responsabiliza indirectamente a Rachel por el desastre de Blancanieves cayó como una bomba en redes sociales, no solo por lo que implica a nivel profesional, sino porque confirmó lo que muchos ya sospechaban. La tensión entre los protagonistas no era un simple rumor, sino una realidad incómoda que había contaminado todo el proyecto desde adentro. Y mientras la industria intentaba digerir esa nueva grieta, el público no tardó en tomar partido. Cientos de videos comenzaron a circular en TikTok y YouTube analizando las declaraciones de Andrew, contrastándolas con los clips de entrevistas pasadas de Rachel y haciendo montajes que retrataban el derrumbe emocional de la actriz. Algunos usuarios salieron en su defensa, señalando que Andrew se lavaba las manos después de haber permanecido callado durante todo el escándalo, pero otros lo vieron como el último clavo en el ataúd de la imagen pública de Rachel Zegler. Lo que para ella era una traición, para muchos fue simplemente la verdad que faltaba para entender por qué Blancanieves había fracasado de forma tan rotunda. Después del golpe mediático provocado por las palabras de Andrew, Rachel Zegler optó por desaparecer. Su equipo canceló entrevistas, suspendió compromisos y dejó de emitir cualquier tipo de contenido en sus redes. Durante semanas, ni una sola publicación, ni un solo video, ni un comunicado, ni una declaración. Un silencio que no calmó las aguas, al contrario, las agitó todavía más, porque en la era de la inmediatez, cuando una celebridad calla, el vacío lo llenan otros. Internamente, las fuentes señalan que Rachel está devastada, no solo porque fue señalada por su coprotagonista, sino porque siente que nadie dentro de la industria ha salido a defenderla. El respaldo que una vez tuvo de Disney se ha esfumado. Compañeros de reparto, antes cercanos, ahora guardan silencio. Incluso su círculo profesional más cercano está dividido entre quienes le aconsejan mantenerse alejada y quienes intentan preparar una estrategia de regreso. Pero con cada día que pasa, esa posibilidad se ve más lejana, porque el daño no es solo mediático, es emocional, profundo y difícil de revertir. Disney, que convirtió más de $270 millones en la producción de Blancanieves, no solo ha perdido dinero, ha perdido también algo mucho más valioso: control narrativo. Lo que antes era una maquinaria precisa y milimétrica, ahora parece un castillo de cartas. Ninguna cantidad de marketing ha podido reparar el deterioro de imagen que la película y Rachel sufrieron desde el primer día de la campaña. Cada frase desafortunada, cada comentario fuera de lugar, cada risa nerviosa en una entrevista fue un paso más hacia el abismo. Y aunque Disney ha comenzado a mover piezas para apartar a Rachel del universo de la franquicia, el recuerdo queda, y no como advertencia para el público, sino para la industria misma. Una historia mal contada, con un reparto desalineado y una protagonista sin filtro. Puede convertir incluso a un cuento de hadas en una pesadilla corporativa. Y ahora, con la acusación de Andrew sumándose a la narrativa, lo que antes parecía un error de comunicación ha pasado a leerse como una cadena de decisiones fallidas que se pudieron y no se pudieron detener a tiempo. Mientras el mundo gira alrededor de Rachel Zegler, Andrew Burnham también ha sido arrastrado al centro de la conversación. Algunos lo celebran como el único miembro del elenco con el valor de hablar. Otros lo critican por haber esperado tanto para decir algo y por deslizar acusaciones en lugar de asumir una postura más directa.
pero detrás de sus declaraciones hay algo que muchos han notado, una mezcla de alivio y amargura. Alivio porque después de meses de silencio finalmente pudo expresar su frustración por lo que vivió durante la producción, y amargura porque lo que alguna vez fue su gran oportunidad de brillar en Hollywood se convirtió en una mancha difícil de borrar. Él también fue víctima de una película que perdió el rumbo, pero a diferencia de Rachel supo cuándo callar, y eso, al menos por ahora, le ha salvado la carrera. No se sabe si Andrew volverá a hablar del tema, puede que no lo necesite. Su mensaje ya fue escuchado y el eco de sus palabras sigue rebotando en los pasillos de Disney, en los titulares y en los millones de espectadores que aún intentan entender cómo un proyecto tan grande terminó colapsando por dentro. Rachel Zegler soñaba con marcar una era, ser la Blancanieves del siglo XXI, romper moldes, cambiar narrativas, pero lo que consiguió fue romper algo mucho más frágil, la confianza del público, la armonía de una producción y ahora incluso los lazos con sus propios compañeros de reparto. La acusación implícita de Andrew Burnap no fue solo un comentario suelto, fue una sentencia sin juicio, una frase que resonó más fuerte que cualquier crítica, porque no venía de un fan decepcionado ni de un analista de taquilla, venía del príncipe del cuento, de quien compartió set, el proyecto, el sueño y ahora también el desastre. Y lo más triste de todo es que ni la industria, ni Disney, ni siquiera el propio público parecen saber cómo ayudarla. Rachel Zegler está sola en medio del escándalo, del silencio, del olvido. Sola en una historia que alguna vez prometió magia y que hoy parece más bien una advertencia. Porque a veces en Hollywood basta un solo paso en falso para que te borren de tu propio final feliz. ¿Tú qué opinas? ¿Andrew Burnap hizo bien al hablar? ¿Es Rachel responsable de este fracaso o está pagando por los errores de muchos? ¿Puede haber redención para una princesa que perdió su voz antes del estreno? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Y si te interesan más historias reales detrás del glamour de Hollywood, más allá de la alfombra roja y los flashes, suscríbete y activa la campanita.